Conectando con la Palabra. Con ustedes, su anfitrión, Daniel Marmolejos. Bienvenidos una vez más a su programa Conectando con la Palabra. Como cada semana, nuestro propósito es conectar las situaciones que vivimos en el día a día, nuestras cargas, nuestras luchas, nuestras áreas de debilidad. ¿Con qué? Con la suficiencia de la palabra de Dios. El único lugar donde podemos encontrar verdadera esperanza. Si no te has suscrito a nuestro canal, te invitamos a hacerlo y te animamos a compartir nuestros programas para que juntos podamos esparcir la palabra en toda Latinoamérica. Hace unas semanas recibimos un mensaje de una hermana donde nos comunicaba que se encontraba reunida en un grupo, con un grupo de amigos, hablando de cómo la pandemia había incrementado la tensión en los solteros cristianos. Nos envió un mensaje del pastor Marcos Peña con el título Glorificando a Dios en medio de la soltería, y nos animaba a considerar y tratar un tema como este en nuestro programa. Recuerdo que le respondí a esa hermana que providencialmente teníamos ese tema en agenda y que Dios mediante lo trataríamos en unas semanas. Pues hermana, el momento llegó para usted y para todos los solteros. Hoy nos place nuevamente darle la bienvenida al pastor Marcos. Pastor, bienvenido. Gracias, Daniel. Siempre un gusto estar contigo en tu programa y participar con estos temas tan pertinentes, mostrando que la Escritura tiene verdades y principios para todo lo que nos corresponde vivir de este lado del sol como cristianos, en todos los ámbitos. Bueno, pastor, usted la verdad que tiene una responsabilidad grande, porque a nosotros nos llegan los correos preguntándonos que cuándo que usted vuelve a hablar, es decir, que ya usted sabe. Qué bueno. La verdad que muchos han testificado tanto de lo que usted habló aquí, de la responsabilidad de los padres, como la conferencia que usted dio en Iglesia Bíblica Sola Gracia acerca de la educación de los hijos y de la paternidad. La verdad que fueron muy edificantes, y al igual que estos programas, todos están disponibles en YouTube para el que quiera pues conocer más. Pues vamos a iniciar, pastor, con el mensaje, con nuestro programa del día de hoy. Pastor, el título de ese mensaje que la joven me envió era Glorificando a Dios en medio de la soltería. Pero antes de sumergirnos en el tema de la soltería, me gustaría que usted nos responda qué es glorificar a Dios. Bueno, lo primero que tengo que decir es qué no es. Glorificar a Dios no es añadirle gloria, ni darle gloria en el sentido de que estamos poniendo algunas cosas adicionales allí. Dios tiene una gloria intrínseca que es parte de su persona. Así que más bien que añadirle, porque eso es imposible, es manifestarla, es exhibirla, es reconocerla, proclamarla, reflejarla, promoverla a través de nuestra voz, a través de nuestras vidas, a través de nuestras acciones. Que los demás puedan ver que nosotros le pertenecemos a un Dios glorioso y que nos ha transformado. De hecho, el propósito de la creación toda es precisamente esto, dar gloria a Dios. Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¡Wow! La Biblia nos dice claramente que ese es el propósito de la creación de Dios y es el propósito de nosotros sus hijos. En Isaías 43, versículos 7 y 21 dice, todos los llamados de mi nombre, es decir, todos los que hemos sido redimidos por su sangre, por la sangre de Cristo, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Este pueblo he creado para mí, y esto me encanta, mis alabanzas publicará. Así que solteros, casados, solos, acompañados, no importa nuestro estatus, todo ser humano debe dar gloria a Dios, pero los que no le conocen le es imposible, pero nosotros, los hijos suyos, todos debemos vivir para manifestar esa gloria que Él tiene por toda la eternidad. Entonces, pastor, ¿de qué manera particular puede un soltero dar gloria a Dios? Bueno, eso es muy importante porque el soltero tiene sus condiciones
específicas que son diferentes a las de un casado. Así que varias cosas vamos a decir. Y la primera, que es el punto de partida, si esta se pierde, entonces perdemos todo, es entendiendo que estamos completos en Cristo y que por lo tanto todos los creyentes en cualquier circunstancia podemos encontrar plena satisfacción en Él. Colosenses capítulo 2 versículos 9 y 10, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Debemos de decir como el salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Y yo sé que nosotros los evangélicos, y me han oído decir esto mucho, somos muy buenos conceptualmente. Cualquier creyente puede decir, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Pero si me hace falta un compañero de vida, entonces ando por ahí amargado, triste, deprimido. Pero, ¿y no somos nosotros los mismos que decimos que fuera de ti nada deseamos? Bueno, es lícito desear cosas que están dentro del diseño de Dios. Pero una cosa es desear algo y otra muy diferente, permitir que ese deseo no cumplido no nos lleve a disfrutar y a deleitarnos en lo que sí tenemos, que es comunión con el glorioso Dios que hizo los cielos y la tierra. Así que la idea básica es que Cristo es suficiente para todo creyente, sea soltero o sea casado. Es el sentir de frases que repetimos mucho. El que tiene a Dios lo tiene todo. O esa famosa ecuación, Cristo más nada igual a todo. Pero cuando andamos descontentos o inconformes porque no tenemos lo que queremos, estamos negando en la práctica lo que afirmamos con nuestra lengua. Es por eso que dice el autor de un libro, y me gustó mucho que lo copié, creo firmemente que el matrimonio no es un llamado superior al estado de soltero. Las personas verdaderamente felices, casadas o solteras, son aquellas que han descubierto que la felicidad no está en el matrimonio, sino en una correcta relación con Dios. No me malinterpreten. Un matrimonio, un buen matrimonio, es quizás lo más parecido al cielo aquí en la tierra. Pero eso es un bono, eso es una bendición que Dios da. Nosotros no necesitamos un matrimonio para ser felices. Y si lo necesitamos, entonces estamos haciendo del matrimonio un ídolo, porque está ocupando el lugar que solamente Dios debe ocupar. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Alguien escribió, existe una mentira que mucha gente cree, que para ser felices las circunstancias tienen que cambiar. Si están solteros y tristes, creen que serán más felices cuando se casen. Pero miren lo que dice y estoy totalmente de acuerdo. Si usted es una persona descontenta, entonces pronto pasará su descontento a su cónyuge. Y el descontento con su cónyuge degenerará rápidamente en amargura. Como alguien lo expresó, la ausencia de una persona la llena el Señor, pero la ausencia del Señor no la llena nada. Conceptualmente yo sé que todos los que me escuchan, creyentes, están de acuerdo, porque son afirmaciones de la Escritura. Pero cuando lo llevamos a la práctica, el famoso sí pero. ¿Cómo que sí pero? Sí, eso es verdad que la Biblia lo dice, pero mi caso es particular porque mira, yo esto, yo aquello. No, mis hermanos. Dios debe ser la fuente de nuestro gozo y eso es lo que le da toda la gloria. Entonces, pastor, en primer lugar, usted habla de que nosotros tenemos que estar satisfechos en Cristo. Pero ¿de qué otra manera el soltero puede glorificar a Dios? Ok. En segundo lugar, viviendo conforme a un orden de prioridades correcto. Todo el mundo, sin excepción, todos los que nos están escuchando, sin excepción, tienen un orden específico de prioridades. Puede ser que nunca han pensado en eso, puede ser que no lo puedan enunciar verbalmente,
pero todo el mundo tiene un orden de prioridades. ¿Qué significa esto? Que todo el mundo tiene un orden de a qué le da más importancia. Una prioridad es aquello que va primero que cualquier otra cosa. Y tristemente, el orden de prioridades que expresamos con nuestros labios generalmente no es el orden de prioridades que expresamos en nuestras vidas. El Señor es lo más importante. Es importantísimo congregarse en el día del Señor. Y por cualquier detalle dejamos de congregarnos. O sea, tiene que tener un orden de prioridades. ¿A qué tú le das más importancia? ¿A tu familia? ¿A Dios? ¿A tus amistades? ¿A tu trabajo? ¿A tus metas? ¿A conseguir un esposo o una esposa? Hermanos, Mateo 6:33 dice, buscad primeramente, no únicamente, primeramente, el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas os serán añadidas. Está estableciendo un orden de prioridades. Lo más importante es Dios y su reino. Así que tenemos que tener cuidado de no hacer del deseo lícito de encontrar pareja una obsesión o la meta suprema de nuestras vidas. Uno se encuentra por ahí con creyentes solteros anulados porque no han conseguido pareja. Y es como que eso los tumba. Mis hermanos, la meta de la vida de todo creyente no debe ser casarse y formar una familia. La meta de todo creyente debe ser dar gloria a Dios cualquiera que sea su situación. Es algo totalmente diferente. Así que cuando el reino de Dios es nuestra prioridad, daremos más importancia a nuestra relación con Él y a cultivar esa intimidad y ese deleitarnos en Él. Y en ese sentido, ¿saben qué? La etapa de soltería es una etapa ideal para todas estas cosas. Ideal. Para gozarse en el Señor y para servirle. El apóstol Pablo dice, yo quisiera que ustedes que todos fueran como yo, solteros, pero como no todo el mundo tiene don de continencia, pues mejor es que se casen. Pero dice él, la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Pero la que es soltera tiene todo el tiempo del mundo, no tiene distracciones, por decirlo de alguna manera. Así que, oigan lo siguiente, el que no se involucra activamente en el servicio a Dios siendo soltero, no es verdad que lo va a hacer cuando se case. No, pastor, es que mire, a mí lo que pasa es que esta soledad a mí me turba. Pero si el Señor me envía un compañero, una compañera, yo sé que yo voy a estar tan rebosante que yo lo voy a servir. Eso no es verdad. Ahora tienes más oportunidades, menos responsabilidades. ¿No le estás sirviendo? No lo vas a hacer cuando te cases. Así que no está mal, mis hermanos, participar en actividades de solteros, de otras iglesias, en otros contextos, pero mucho cuidado con convertir el conseguir una pareja como la meta de nuestras vidas. No, porque entonces estamos trastocando el orden de prioridades dada por Dios, y Dios nos enseña en su palabra que debemos ser sabios aún en el uso de nuestro tiempo. Así que tenemos que tener todo bien ajustado. Primero Dios, su gloria, su reino. Luego el deseo lícito y hacer nuestra diligencia dentro de lo que es lícito para tener una pareja. Muy bien, pastor. Y eso que usted habla de buscad primeramente, que dice buscad, no es una opción, es un imperativo. Primeramente es el lugar que el reino de Dios hizo justicia. ¿Cuál es el efecto? Todas las demás cosas serán añadidas. No es algo solamente que va a ser un problema en la soltería. Yo como casado y que estoy pues, constantemente activo, ese es el versículo que tengo todo en mis redes sociales. Y el objetivo es recordarme, porque nosotros, como usted decía ahorita, tenemos muy clara la teoría, pero cuando llegan esos momentos de práctica, sí, Cristo es lo primero, yo estoy completo en Él, pero mi orden de prioridades dice otra cosa. Entonces, usted ha hablado de eso, de que Cristo debe ser lo primero, del orden de prioridades. ¿Qué otra manera pueden usar los solteros para glorificar a Dios? Bueno, yo sé que esto va a chocar a algunos solteros,
pero hay que ser fiel a lo que la palabra dice. Evitando intencionalmente la independencia. Vivimos en una época que, exalta la autonomía, exalta la independencia. Sin embargo, el sentido de independencia o ese estilo de vida independiente es un peligro para todo cristiano y de manera particular, todavía más para el soltero. ¿Tú sabes dónde viene la palabra soltero? De una palabra latina, solutu, que significa desatado, suelto. El soltero anda, como decimos en nuestro país, de su cuenta. Anda por ahí solo, sin rendirles cuentas a nadie. Por eso la palabra se utiliza a veces como un adjetivo para indicar algo que está libre, algo que no tiene ataduras. Pero mis hermanos, no es verdad que no tenemos ataduras por estar solteros. Nosotros estamos atados y nuestra conciencia debe estar atado a Cristo. Para algunos, esa independencia es sinónimo de autonomía. Pero oigan lo que el diccionario dice acerca de la autonomía. Es la facultad de gobernarse por sus propias leyes. El cristiano no se gobierna por sus propias leyes. Sigue diciendo el diccionario, condición del individuo o entidad que de nadie depende en ciertos aspectos. No depende de nadie. Él sale cuando quiere, entra cuando quiere. Pero mis hermanos, eso es algo totalmente antagónico a lo que el Señor muestra que debe ser la vida de un verdadero creyente en el Nuevo Testamento. Nosotros fuimos salvados para cumplir el propósito de Dios, de glorificar su nombre. Pero eso solamente podemos hacerlo en dependencia del Señor. Así que, independientes primero del Señor, pero también dependientes primero del Señor, pero también dependientes de los demás. Debemos tener cuidado de no cultivar o desarrollar, consciente o inconscientemente, un espíritu de independencia. ¿Por qué? Bueno, porque este espíritu tiene ciertas manifestaciones que son dañinas, que son peligrosas en el mejor de los casos. Por ejemplo, aislamiento. Yo soy independiente y vivo aislado. ¡Wow! ¿Qué significa eso? Que tengo poca comunión con otros creyentes, que solamente estoy concentrado en mis actividades, mi trabajo, mi hobby, mis gustos, mi entretención. El independiente tiende a tener relaciones interpersonales superficiales. Establece barreras. Una persona le pregunta en la iglesia a un hermano, ¿cómo estás? Bien. Mira, ¿y qué tal te ha ido con tal cosa? Y uno inmediatamente en su respuesta ve cómo ponen barreras. No dicen, no te metas en mi vida, pero te lo dejan ver claro. Eso es totalmente contrario al espíritu que debe tener un creyente. Resistencia a abrir el corazón. No, tú sabes que yo mis cosas no las hablo con nadie. Bueno, esto es correcto, nadie debe de estar ventilando todas sus cosas en público. Pero eso es una cosa y otra muy diferente, que el orgullo te lleve a no tratar con nadie nada de lo tuyo, porque entonces no vas a poder ser ayudado. El independiente toma decisiones pequeñas y grandes sin preguntarle a nadie. Tiende a no buscar consejo y falta de interés en conocer la opinión de los otros. Así que, mi hermano, si tú tienes estas características y no eres consciente que tú eres independiente, bueno, lo eres y estás viviendo de una manera que es peligrosa. Es peligrosa. Quizás alguno diría, pero peligrosa ¿por qué? Porque el que quiere ser sociable que lo sea, el otro no. Bueno, mis hermanos, porque generalmente las motivaciones detrás de la independencia no son buenas. Algunos pueden decir que son tímidos, pero muchas veces lo que hay son experiencias negativas del pasado. No, pastor, yo he tenido muchas malas experiencias. He tenido varios amigos que me han traicionado. Óyeme, ¿tú te has caído caminando alguna vez? Posiblemente sí. ¿Y tú dejaste de caminar? ¿O has tenido una indigestión? ¿Dejaste de comer?
Entonces, son cosas que ocurren de este lado del sol, de este mundo caído. Es peor exponerse a ser traicionado. Perdón, es peor andar solo sin que nadie pueda ayudarme en mi vida cristiana a exponerse a ser traicionado. Es una posibilidad, pero es una posibilidad solamente. Así que, mis hermanos, los motivos no son buenos. Egocentrismo, orgullo. El ego nos lleva a que queremos hacer lo que queremos hacer y que no queremos que nadie nos diga lo contrario. El orgullo nos lleva a creer que nosotros tenemos el derecho de hacer lo que nosotros queramos. Eso no es un espíritu que vemos en las Escrituras. Debemos ser intencionales en cultivar las relaciones interpersonales, los unos a los otros. Y los solteros tienen más condiciones para cultivar estas relaciones que los casados. Bueno, la verdad, pastor, que... Bueno, dígame, sí. Es que quiero citar un texto. No, pues cíteme el texto, no se preocupe. 18.1, oigan, para que ustedes vean que no estoy inventando. Proverbios 18.1 en las Américas. El que vive aislado busca su propio deseo. Contra todo consejo se encoleriza. El que vive aislado busca su propio deseo. Lo traduzco al español dominicano. El que vive aislado quiere vivir como le da su gana. Y eso no es piadoso. Eso no es piadoso. Así es, pastor. Yo quisiera que dejáramos hasta aquí el primer segmento y en el siguiente segmento vamos a ver qué consecuencias, pastor, tienen esas personas que se aíslan. Si usted quiere saber qué sucede con esas personas que toman esa decisión, no se vaya. Nos vemos en el siguiente segmento. Hermanos, continuamos con su programa Conectando con la Palabra y dejamos una pregunta abierta en el segmento anterior. ¿Qué consecuencia puede enfrentar quienes deciden aislarse? Mira, es muy peligroso porque Dios nos creó a todos como seres relacionales. Dios no quiere llaneros solitarios. Y aún el llanero solitario andaba con toro. O sea que ni siquiera él andaba solo. Dios no quiere que nosotros estemos solos. De hecho, hay una afirmación desde el principio de la creación que es verdad que se refiere al matrimonio, pero que con el contexto de las Escrituras creo que es un principio general. El Señor dice en Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo. Es una afirmación fundamental acerca de la naturaleza humana. Miren cómo lo expresa, inspirado por el Espíritu Santo, uno de los hombres más sabios que ha existido sobre la faz de la tierra, Salomón. En Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 al 12 dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. ¡Wow! Dice, ay del solo. Y es que la soledad no es buena. Aunque nos creamos autosuficientes, la verdad es que no lo somos. Algunos se creen que lo son, pero no. Necesitamos a los demás en todas las áreas de nuestras vidas para obtener mejor resultado de nuestros esfuerzos. Por otra parte, la independencia causa fragilidad, causa vulnerabilidad. Pastor, pero cuando más nos acercamos a los demás y más abrimos nuestro corazón, más vulnerables somos. Bueno,
eso es un precio que se paga por algo que puede ser muy beneficioso. Pero lo cierto es que mientras más independientes y aislados estamos, más oportunidades tenemos de caer y menos oportunidades de ser ayudados, advertidos, estimulados, edificados o corregidos. Cuando insistimos en la independencia, estamos quebrantando el principio expresado tan claramente en Proverbios. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 7. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y oigan esto, no te apoyes en tu propia prudencia. Es que yo sé lo que estoy haciendo. No te apoyes en tu propia prudencia. Es que de verdad yo tengo experiencia. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. No te creas que te las sabes todas. Y hermanos, cuando nos creemos sabios sin serlo y cuando nos apoyamos en nuestra propia prudencia, somos como los hombres mencionados en Proverbios 1, versículos 29 y 33. Oigan qué cuadro. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Así que déjenme enfatizar esto, mis hermanos. Todo creyente, sin excepción, necesita ser alentado. Todo creyente necesita que velen por él. Todo creyente necesita ser enfrentado cuando transige en ciertos detalles que pueden llevarlo a una estrepitosa caída. Recuerdo haber leído la historia de una joven que era ejemplar en su iglesia, querida por todo el mundo y muy estimada por ser una persona íntegra, siempre servicial, amaba al Señor. Se mudó de estado para ir a la universidad y se descuidó de ser parte de una iglesia en esa ciudad. Y se fue poco a poco deslizando hasta que cayó en una vida desordenada. Estando sola, con mucho tiempo libre, empezó a pensar cómo sería cuando ella se casara. Wow, pero qué, tú te imaginas. Y primero empezó todo muy romántico y desfilando, hasta que empezó a pensar en la noche de bodas y terminó hundida en la pornografía. Y luego en una vida promiscua. Cuando salió a la luz, los que la conocían no podían creerlo. ¿Qué? ¿Fulana? No, pero eso no puede ser. ¿Cómo empezó todo? Aislándose, saliendo de la protección de la comunidad de los hijos de Dios. Así que debemos dedicarnos conscientemente, intencionalmente, a incrementar nuestras relaciones con otros creyentes, sobre todo con aquellos que pueden sacar de nosotros lo mejor. A mí me preocupa muchas veces algunas relaciones de nuestros jóvenes. Se relacionan con personas que sacan de ellos lo peor y no se dan cuenta. Pero hermanos, siempre hay personas que pueden ser de una bendición extraordinaria en nuestras vidas, porque nos motivan con su ejemplo a seguir al Señor, nos motivan a crecer, tienen la valentía de amonestarnos cuando nos ven flaqueando. Y cumplen el versículo que el apóstol Pablo decía, ellos están dispuestos, aunque sea amado menos, a amar más. Por amor a ti, yo te voy a decir lo que tú no quieres oír, aunque tú me ames menos y te molestes conmigo. Pero por amor a ti, yo te voy a cuidar. Ese cuidado de los unos por los otros es indispensable para un crecimiento cristiano. Así que debemos de cultivar, hermanos, aquellas virtudes que nos hacen atractivos como cristianos. Hay algunos
jóvenes y creyentes de todo tipo, pero hay algunos solteros que llegan a los lugares y se quejan que la gente no se le acerca, que aquí lo que hay es grupismos. Pero cuando tú le preguntas, ¿y tú a quién te acercas? No, ellos están ahí parados esperando. Hay otros que dicen que la gente no cultiva relación con ellos, pero óyeme, es que a veces son como el puercoespín. Cada vez que alguien se acerca, ¡chuip!, porque son enredados, son conflictivos. ¿Y sabes qué? De verdad, yo te preguntaría a ti, joven soltero, si tú has oído más de una vez que tú eres enredado y conflictivo, deja de defenderte porque posiblemente los demás tengan razón. Y nos conviene cultivar un carácter que sea deleitoso para los demás estar con nosotros. Pastor, y algunos dicen que ya ellos han hecho demasiado, que lo han intentado de todas maneras y ellos se aislaron porque esa fue la consecuencia al rechazo de los demás. ¿Usted cree realmente que esa es la razón por la que ellos se aíslan? Mira, eso es muy difícil. Yo no digo que no pueda pasar. Y pasa mayormente cuando alguien tiene, voy a hacer la mejor de las construcciones, ciertas peculiaridades, que es un término neutro, que los demás no saben manejar. O sea, eso puede pasar. La persona es muy peculiar y la gente no se siente cómoda porque sus gustos, sus afirmaciones, sus ocurrencias, sus gestos, sus chistes, como que... Bueno, eso puede pasar. No es justificable porque debemos amar a los demás simplemente porque son hijos de Dios, a los creyentes. Pero yo creo que la mayor cantidad de casos que dicen que lo han hecho todo, no es verdad que lo han intentado todo. Y cuando tú te acercas y empiezas a escuchar, te das cuenta que ellos mismos alejan a los demás. Pensemos en una persona hipersensible. Ah, que tú dijiste tal cosa y yo entendí, por eso yo me ofendí. Pero tú preguntas, tú lo que estás diciendo es tal cosa, y yo te digo, no, jamás, eso no, y ya se desactiva ahí mismo. Ah, no, pero siempre están ahí. Son las personas que a la gente no le gusta estar con ellos, porque de nada se ofenden, se sienten tristes, arman una discusión. Eso no hace cómodo a las personas. No, pero yo nada más quería dejar claramente establecido, pero a veces no hay que dejar claramente establecido nada, deje eso así. No seamos complicados para que podamos cultivar relaciones que valgan la pena. Por otro lado, ¿qué tú haces cuando se acaba el culto? ¿Te vas de una vez? Quédate a compartir. ¿Tienes hermanos con los cuales te gusta conversar? ¿Te juntas siempre con los mismos? Sí, yo sé que hay la tendencia, pero haz nuevas amistades. Es importante las relaciones interpersonales. Proverbios 27:17. Hierro con hierro se aguza y así el hombre aguza el rostro de su amigo. ¿Usted ha visto cómo se le saca filo a dos machetes? Si usted ha visto, en nuestra ciudad ya no es tan común, pero antes había coqueros, gente que vende cocos. Y tienen una habilidad para pelar esos cocos. Bueno, a veces... de mucho uso, el filo se embota. Ellos agarran dos cuchillos y lo suenan uno con otro y se afilan uno con otro. Eso es lo que está diciendo. Cuando tenemos personas cercanas, vamos afilando nuestro carácter porque nuestros defectos, el otro nos dice, tú tienes que tener cuidado, tú hablas mucho o tú tiendes a ser arrollador. Cuando tú tienes una opinión, tú aplastas al que está delante de ti. O tienes que tener cuidado porque tú a veces usas palabras hirientes. O las personas te hablan y tú te distraes. A mí me da a veces vergüenza ajena. Te están hablando y tú te pones a distraerte y la gente se queda que no sabe lo que va a hacer. Todo ese tipo de cosas puede suceder con cualquiera de nosotros. Qué bueno tener amigos que nos dicen, estás haciendo mal esto, estás haciendo mal aquello. ¿Por qué? Porque nos da la oportunidad de corregirlo y por tanto de ser cada vez más parecidos a Jesucristo, que es lo que más glorifica al Señor. Así que es indispensable. Amén, amén. Pastor, hemos visto hasta aquí que los solteros pueden glorificar a Dios entendiendo que están completos en Él, que deben vivir conforme
al orden de prioridad correcto, que deben evitar la independencia. Aquí nos detuvimos un poco para que la gente pudiera entender, porque es increíble cómo es una de las que más afecta realmente la vida de los solteros. Pero ¿de qué otra manera puede un soltero glorificar a Dios? Cultivando la pureza. Todos tenemos que hacerlo, ¿eh? Esto no es algo exclusivo de los solteros. Los casados tienen que tener cuidado y cultivar la pureza. Pero definitivamente la posición más frágil está mientras uno es soltero. Debemos de evitar alimentar lo que no podemos satisfacer. ¿Qué hace un soltero que ni siquiera tiene novio o novia escuchando canciones románticas? Vamos a ver. Amargándose. No alimentes eso. Ten cuidado, no des lugar a la lujuria. Vas a un juego de béisbol en nuestro país. Tú sabes que los equipos tienen unas cheerleaders que se ponen encima del dugout. Si vas a comprar un asiento, procura comprarlo lejos de ahí, no lo compres cerquitica. No, pastor, porque de ahí se ve claro el picheo. Sí, el picheo sí. Mira, de verdad, yo te voy a decir sinceramente, si tú te puedes sentar ahí con esas mujeres a tu izquierda o a tu derecha cerca, y tú te puedes sentar ahí y mirar el juego de pelota y no eres tentado a mirar, honestamente, tú eres más santo y más piadoso que yo. No es que yo creo que tú puedas, ¿eh? Yo creo que nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Hay que huir de la pornografía. Ni siquiera dé lugar al romanticismo si tú todavía no tienes nada. En el momento que tengas tu compañero, tu compañera para planificar un matrimonio, bueno, está bien, hay que ser románticos, pero si tú no tienes nada, es seguir el principio de Romanos 13:14. No proveáis para los deseos de la carne. Y este mandato no solamente está prohibiendo premeditar la ejecución de los deseos pecaminosos, no, también incluye el colocarnos en posición o situaciones particulares donde estos deseos se alimentan y se tornan más fuertes. El mal no está afuera. Pastor, es que este mundo está perdido. Es que por donde quiera que uno mira, hay una mujer semidesnuda. Eso es verdad, eso es verdad. Pero el mal mayor no es fuera que está, es dentro, es en nuestros corazones, es en nuestras pasiones. Es como que tenemos el mal dentro como una bestia poderosa esperando atacar y destruirnos, por lo que no debemos alimentarla. Lo adecuado, lo sabio, lo prudente, lo que se nos ordena en este pasaje es procurar que esa bestia se muera de hambre. Así que el mandato no es solamente contra pecados evidentes, no es solamente no mires pornografía, no es solamente eso. También incluye abstenerse de cosas o actividades lícitas en sí mismos, pero que pudieran ser peligrosas para alguno de nosotros. No sé, Daniel, si te ha pasado, pero a mí me ha pasado que he estado en lugares que son perfectamente lícitos, un centro comercial o un parque de diversiones, y uno disfruta las atracciones y todo, pero a mí me ha pasado que yo digo, yo no quisiera volver por todo este tiempo. ¿Por qué? Porque dentro de todo ese contexto del parque de diversiones, la cantidad de cosas que uno ve que llaman la atención de sus ojos es enorme. Entonces uno termina exhausto, dice, no, espérate, yo quiero estar en un sitio donde pueda estar más tranquilo, donde no pueda sentirme todo el tiempo como que me están atacando. A mí me encantó, y lo he mencionado mucho, porque lo leí en uno de sus libros, un ejemplo que puso Jerry Bridges de sí mismo. Él escribió como 20 o más de 20 libros, uno de ellos un clásico, En pos de la santidad.
Y era una persona que con mucha frecuencia estaba dando conferencias fuera de su hogar. Dice que una noche llegó al hotel donde estaba hospedado, se tiró cansado en la cama, prendió el televisor para ver las noticias y cuando salió el primer canal era una escena de una película con una pareja en la cama. Pero él nada más vio el pedacito final. O sea, él se dio cuenta de lo que era, pero inmediatamente en la película cambió la escena. Y él dice, y eso es a lo que yo aprecio, la honestidad y la sinceridad de estos grandes hombres de Dios, porque nos recuerdan que todos estamos en el mismo barco luchando con lo mismo. Y él dice que él se atrapó a sí mismo, que se quedó se olvidó de las noticias, él se quedó mirando la película, pero no era de que para ver cuál era el argumento. No, él dice claramente, me quedé mirando la televisión a ver si se repetía esa escena. Conclusión, cuando él se dio cuenta de esa inclinación pecaminosa de su corazón, ¿qué hizo? Dice que él tomó la decisión de nunca más prender la televisión de la habitación de un hotel mientras él estuviera solo. Y ahí aparecen muchos creyentes. Ah, no, pero que eso es demasiado legalista, es que eso está fuerte. Él no está diciendo que todo el mundo debe ser eso. Pero la verdad es que si tú no aprecias lo que un hombre es capaz de hacer para permanecer fiel al Señor, de verdad, eso no me habla muy bien de tu cristianismo. No estamos diciendo aquí que todo el mundo debe hacer eso. Quizá debiera, pero no lo estamos diciendo. Pero lo que estamos diciendo es que un siervo del Señor, reconocido por su amor a Dios, por su conocimiento de la Escritura y de la palabra, decidió, y casado, decidió no prender las televisiones de las habitaciones de los hoteles mientras él estuviera solo. ¿Por qué? Porque él está evitando no solo ser tentado, sino caer en tentación. Imagínense a un soltero. Yo tengo colgado del alma a los solteros, Daniel. Tú eres de una generación posterior a la mía y puede ser que tú hayas vivido eso. Yo he dicho muchas veces que yo llevo colgada del alma a los varones. ¿Cómo? ¿A los varones? Pues son unos tiguerazos. Bueno, ¿sabes por qué? En mi época, con nuestras luchas, que lo tienen todos los varones, yo doy gracias al Señor que en mi época de juventud, las mujeres no se le lanzaban a los hombres. Y yo doy muchísimas gracias porque, wow, Señor, el Señor me permitió el privilegio de llegar puro al matrimonio. Pero yo pienso en los jóvenes de ahora, donde las mujeres se le lanzan, y yo digo, wow, pero qué difícil debe ser manejar esa situación. Tú estás luchando para tú no acercarte, y resulta que entonces vienen y se acercan ellas a ti. Solteros, debemos cuidar la pureza. Yo he visto en iglesias, y hay ciertas iglesias de ciertos segmentos que veo que ocurre más, donde el trato es muy confianzudo, muy físico, mucha abrazadera, y yo digo, hay que tener cuidado, no es que no se dé un trato, hay que recordar lo que dice Timoteo, trata a las jóvenes como hermanas con toda pureza. Ten cuidado, porque aunque tú solamente la veas como tu hermana y como una amiga, tú eres un hombre y ella es una mujer. Y yo estoy seguro que todos los que me están oyendo han escuchado de casos que han caído en fornicación y ustedes saben que no empezó esa situación uno interesado en el otro. No empezó así. Empezaron siendo amigos, lo cual no estoy en contra, al contrario. Yo creo, y veremos eso en nuestro próximo programa, pero yo creo que debemos ser intencionales en cultivar relaciones de amistad con el sexo opuesto. Yo creo en eso. Pero hay que recordar que esas relaciones de amistad tienen sus límites. Y tenemos que ser cuidadosos, porque seguimos siendo hombres, ellas siguen siendo mujeres. Y hombre y mujer se atraen. Dios lo hizo así para que se manifestara en el contexto del matrimonio. Así que tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado.
Pastor, y la Biblia dice que el que cree que esté firme, mire que no caiga. Es decir, Así que mismo. uno tiene que determinar, y aún los casados, tenemos que determinar todas esas situaciones que nos pueden llevar a nosotros a resbalar, porque yo no sé si te ha pasado a ti, pero generalmente los que se caen más fuerte en el piso son los que creen que más fuertes están. No, que a mí no me va a pasar eso. A mí no me va a pasar eso. Entonces, nosotros tenemos que reconocer que realmente dependemos de Dios, que dependemos de Él, pero que hay cosas prácticas que debemos hacer nosotros para evitar ese tipo de tentaciones. A mí me encantaría que termináramos el programa de hoy, Pastor, dándole unas palabras finales a los solteros. Bueno, mis hermanos, si yo pudiera resumir todo lo que hemos dicho y que algo quede en sus mentes como céntrico, es entender que el gozo o la felicidad no es una meta. La gloria de Dios sí. No debemos de ir primariamente tras el gozo o la felicidad, sino tras la gloria de Dios. Y saben que, como Dios nos hizo y nos conoce y sabe que es tan importante para nosotros la felicidad, cuando nosotros perseguimos la gloria de Dios por encima de cualquier otra cosa, ¿qué ustedes creen que viene a nuestras vidas? El gozo y la felicidad. Nuestro Dios es maravilloso. Y aunque nuestras circunstancias puedan cambiar, nuestro gozo no va a depender de las circunstancias. A veces nosotros pensamos que lo que necesitamos es un cambio de circunstancias para estar felices. No, si no estamos felices, lo que necesitamos es un cambio de corazón, es un cambio de actitud, es un cambio de entendimiento. Y si las circunstancias no cambian, entonces Dios nos cambia. ¿Ustedes recuerdan al profeta Habacuc? El profeta Habacuc estaba sumamente preocupado porque el pueblo estaba desenfrenado, pecando, alejado de Dios. Y el profeta le dice a Dios: Señor, pero ¿y cómo es posible que el pueblo esté así y tú no hagas nada? Y Dios le dice: no, Habacuc, no te preocupes. Yo voy a juzgarlos. Ah, qué bueno, Señor, qué bueno. Sí, yo voy a mandar a los caldeos para que los invadan y los castiguen. ¿Cómo, Señor, a los caldeos? ¿Por eso son peores que nosotros? No, espérate, ahora sí es que yo no entiendo. Y el Señor le dice: Habacuc, luego yo voy a castigar a los caldeos por haber atacado a mi pueblo. Wow. Y entonces, el confuso Habacuc, que discutía con Dios, finalmente Dios le dio entendimiento y Dios le cambió el corazón. Y oigan cómo él termina su libro, como yo quiero terminar esta charla. Dice: oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Wow, pero esto sí va a ser fuerte, dice él. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Y finalmente él dice: lo mejor que yo puedo hacer es esto. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, aunque yo no tenga un novio o una novia, no, eso no lo dice Habacuc, eso lo digo yo. Con todo, yo me alegraré en el Señor. Con todo, no importa, yo me alegraré del Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Él es mi fortaleza, Él hace mis pies como de ciervas y en las alturas me hace andar. Esa es la promesa de Dios. Es a Él que tenemos que mirar, es a Él que tenemos que aferrarnos y Él nos dará lo que Él entiende que es lo mejor para nosotros. Y puede ser que sea un compañero en su tiempo, no en el nuestro. Amén, amén. La verdad que muchísimas gracias, Pastor, por su tiempo. Hoy hemos tocado las bases de cómo glorificar a Dios en medio de la soltería. La próxima semana vamos a ver situaciones particulares que viven los solteros y cómo ellos pueden realmente enfrentar. Algunos se preguntan: óyeme, yo estoy listo yo para casarme, ¿puedo tener una relación con una persona no cristiana? Las mujeres se preguntarán: ¿puedo yo tomar la iniciativa? Bueno, esa y otras preguntas las estaremos respondiendo en el próximo programa. Pero hoy llegamos al final. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana en una nueva entrega de su programa Conectando con la Palabra.